Análisis morfológico de un fenómeno comunicativo. Para esto, tomaremos como fuente el video titulado Lengua de Señas Comunicación Inclusiva dada por Crónicas Capital. Nos basaremos en el segundo 11. Empieza una jornada contrarreloj. Análisis morfológico. Para esto debemos tener en cuenta 4 pasos. Primero, identificación de los morfemas. Lo primero que debemos hacer es comparar con otras palabras si tienen similitud en su forma y también si lo hacen con su significado. Segundo, determinación de la variación del morfema. Encontramos un morfo con el mismo significado, pero muestra una variación. Se tiene una alternancia con la E y E. Con ello no es posible saber qué verbos tienen alternancia a partir del infinitivo, pero aquí tenemos un ejemplo. Empieza y empezar. Tercero, descripción de procesos involucrados. En primer lugar, tenemos una prefijación derivativa en empieza. Empieza, donde sí cambia la categoría gramatical ya que pasa de un sustantivo a verbo. Y en contrarreloj, en donde no cambia. 2. Sufijación derivativa. Se encontró en jornada, jornada, donde no varía su categoría gramatical. 3. Sufijación flexiva verbal en empieza, empieza, donde se proyecta persona, tiempo, género y modo. Cuarto, organización de los morfemas de la palabra. Los pasos para la organización de los morfemas son: primero, que cada uno de ellos pueda dar como resultado una palabra existente. Segundo, se pueden hacer cortes binarios sin saltar los procesos. Y tercero, se tiene en cuenta que los procesos no cambien su categoría gramatical. Por ejemplo, vamos a tomar empieza, pieza, empieza, empezar. Se representaría de la siguiente manera. Continuando entonces con nuestra oración, vamos a hacer el análisis de ella. La oración es la siguiente. Empieza una jornada contrarreloj. En el primer momento tenemos una categoría sintáctica. ¿Cómo hacemos esta categoría sintáctica? Entonces, la palabra empieza es un verbo, ¿sí? El verbo empezar, que lo encontramos en tiempo presente, del modo indicativo. Continuamos con un artículo, que el artículo en este caso es una, ¿sí? Y es un artículo indeterminado femenino. Luego, seguido la palabra jornada. La palabra jornada la tomamos dentro de la oración como un adverbio, ya que le está indicando el tiempo a la oración. Y finalizamos con la palabra contrarreloj y dentro de la oración sería el adjetivo, dándole pues el modo a la oración. Seguido está la diagramación. En nuestra diagramación entonces tenemos el sintagma verbal, el artículo, sintagma adjetival y sintagma adverbial. De allí también se precede entonces el núcleo de la oración, que sería el verbo empieza, y tenemos el predicado, que lo tendríamos desde el artículo una hasta el adjetivo contrarreloj. Finalmente tenemos entonces el sujeto. En esta oración, como bien lo podemos escuchar, entonces empieza una jornada contrarreloj. No hay un sujeto explícito dentro de la oración, por lo tanto se denomina sujeto tácito indeterminado, ya que está conjugado dentro del verbo y pues no nos indica una especificidad dentro de la oración. A continuación vamos a hablar sobre 2 ejemplos de procesos morfológicos en la lengua de señas. El primer ejemplo que veremos es el de la seña casa. Podemos ver cómo cumple la reduplicación, ya que a la hora de querer nombrar varias casas notamos cómo se repite toda la raíz de la seña en varias oportunidades. El segundo ejemplo que podemos presenciar es el de la seña responder, que representa la concordancia espacio-direccional, ya que dependiendo del sujeto y el destinatario notamos cómo varía la dirección en que se realiza la seña, como lo vemos en los videos.